Fue mi gente, es John Aguavi. En esta oportunidad tenemos mucho de qué hablar en esta nueva actualización de lo que está pasando con respecto al tema de Venezuela, así que pónganse cómodos. No hice un video en los últimos días porque estaba esperando a ver dónde encajaban algunas piezas en movimiento y pues han encajado y han hecho que yo tenga que cambiar mi porcentaje de probabilidad de que Donald Trump vaya a autorizar un ataque en territorio venezolano antes de fin de año, ¿ok? Les voy a dar saber en qué porcentaje se sitúa actualmente esa probabilidad, pero primero les voy a explicar el porqué del cambio. Hay muchísimas cosas les quiero mostrar, muchas cosas les quiero comentar, así que pónganse cómodos, ¿ok? Vamos a empezar con las declaraciones de Donald Trump respecto de lo que pretende hacer en esta nueva escalada para luchar en contra del narcotráfico, principalmente en contra del narcotráfico que sale de Venezuela. Escuchen esto. Lo que sí confirmó el presidente Donald Trump es que el próximo paso con Venezuela sería en tierra. Y Nicolás Maduro le contestó. The land is going to be next. And we may go to the Senate. You go to Congress, you tell them about it. What are they going to do? Say, gee, we don't want to stop drugs pouring in? No se movería un alfiler y se declararía una huelga general, insurreccional, revolucionaria de la clase obrera campesina en las calles hasta que se retomara el poder para hacer una revolución aún más radical. Entonces, un par de cosas. Primero, Maduro habla ya sobre la idea de que se pierda el poder, de que el régimen chavista pierda el poder, pero después ellos lucharían hasta la última instancia para recuperarlo, ¿ok? Curioso. Pero después, Donald Trump, él ha dicho ya varias veces en las últimas semanas lo de que ahora el próximo paso es por tierra y siempre lo dice después de decir que hemos básicamente evitado que pase más estas lanchas y estos botes narcotraficantes en el Mar Caribe. Hemos casi cerrado por completo el tráfico en el Caribe, así que el próximo paso es por tierra. Ahora, hay dos formas de interpretar eso. Una es que por tierra se refiere a que ahora va a llevar a cabo operaciones dentro del territorio venezolano. Otra es que vaya a llevar a cabo operaciones dentro del territorio mexicano, ¿okay? Para resguardar la frontera que tiene Estados Unidos con México y una frontera por la cual entra la gran mayoría de las drogas de Estados Unidos, ¿okay? Sin embargo, como dije desde el primer momento que Donald Trump hundió una lancha en el Mar Caribe, esto no se trataba de evitar el narcotráfico, porque esto es una gota en el océano para evitar el narcotráfico, inclusive el que entra a Estados Unidos. Esto siempre se trató y sigue siendo el caso hasta el día de hoy, simplemente que la apuesta está empezando a cambiar porque Donald Trump está, yo creo, llegando al llegadero. ¿Okay? Donald Trump está llegando hasta el momento en el que va a tener que tomar la decisión real, la decisión grande. ¿Okay? Hasta ahora Donald Trump indiscutiblemente lo que estaba haciendo es tratando de hacer el trabajo de tumbar al régimen chavista de la forma menos riesgosa para él, sin tener que meter fuerzas estadounidenses dentro del territorio venezolano, sin tener que atacar directamente en Venezuela y simplemente hacerlo por medio de una campaña de terror, por medio de ponerles tanta presión al régimen chavista que ellos mismos terminarían doblegándose, entregándose o luchando contra ellos mismos para ver quién pudiese obtener esa recompensa o quién pudiese negociar para ser parte del próximo gobierno, por ejemplo, el alto mando militar. Entonces, pasan varios meses, todavía eso no ha ocurrido, va escalando la intensidad, en las últimas 2 semanas está escalando mucho más rápido que en los 2 meses anteriores y va escalando hasta el punto en el que ahora Donald Trump está llegando a tener más poderío bélico estadounidense en el Mar Caribe del que Estados Unidos había tenido desde la crisis de misiles en Cuba. Entonces, en efecto, estamos llegando hasta el punto en el que, sin importar si tú eres la persona más anti-vendedor de humo que existe, y pues yo pienso que durante los últimos 10 años yo he sido justamente esa persona, yo siempre trato de estar más bien del lado cínico, de decir que no, esto no va a funcionar, no va a pasar nada, pero miren, cuando tú ves lo que está pasando, cuando ves la escala, cuando ves los movimientos que está haciendo Donald Trump actualmente, cuando ves el discurso unificado de todo su gobierno respecto de lo que pretenden para el régimen chavista, es muy difícil decir que no, bueno, esto es simplemente algo para meter miedo, pero que si eso no funciona, Donald Trump se va a ir con el rabo entre las patas y va a volver a Estados Unidos, ¿ok? Entonces, Donald Trump también habla sobre lo que pudiese suscitar una petición al Congreso para que le diesen la autoridad para llevar a cabo un ataque. Ten en cuenta una cosa, si bien la Constitución de Estados Unidos, la ley dicta que el presidente necesita la autorización formal del Congreso unificado, ambas cámaras tienen que votar a favor para establecer un decreto nos vamos a la guerra. La realidad es que la última vez que Estados Unidos hizo eso fue para la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, de ahí en adelante, si ustedes pensarían que pues hace falta que el Congreso diga que Estados Unidos va a ir a una guerra para que Estados Unidos vaya a una guerra, pues entonces desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos no ha estado en ninguna guerra, no ha iniciado ninguna guerra, ¿ok? Que obviamente no es el caso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre desde el punto de vista práctico? Pues que los presidentes hacen exactamente lo que les da la gana, ¿ok? Tienen varias formas de hacerlo, pueden utilizar los poderes de guerra, que les permite básicamente tomar cartas en el asunto directamente sin pedirle permiso a nadie, y con tal de que le dejen saber el Congreso en un plazo no mayor a 48 horas después de hacerlo, pues no pasa nada. Esto es lo mismo que han hecho presidencias anteriores en Libia, en Siria, en Irak. En Irak también se pidió la autorización para el uso de fuerza, para que esto le permita al gobierno estadounidense poder justificar, por ejemplo, un conflicto que pudiese durar inclusive años, sin el Congreso tener que formalmente anunciar que Estados Unidos está en guerra. Esto es lo que se hizo en Irak, esto es lo que se hizo en Afganistán, inclusive esto es lo que se hizo durante la época de Vietnam, el inicio de la guerra de Vietnam con el Golfo de Tonkin. Lyndon Johnson utilizó esta autorización para poder iniciar una guerra con Vietnam, que por cierto, dato curioso, el tema del Golfo de Tonkin fue un invento de Lyndon Johnson, ¿ok? Y lo sabía la Marina, lo sabía Lyndon Johnson, sin embargo necesitaba una justificación para empezar una guerra en Vietnam, porque nuevamente estaban buscando evitar la expansión del comunismo, el comunismo chino principalmente, y pues justamente por eso tenían la necesidad de iniciar esta guerra absolutamente criminal y terrible en Vietnam, y utilizaron este decreto que les permitió poder hacerlo bajo una mentira de que es que habían sido atacados 2 veces, cuando en realidad el primer ataque fue en respuesta a lo que en efecto fue una redada de Estados Unidos con el USS Maddox en territorio del que no deberían estar, pero el segundo ataque nunca ocurrió y ellos sabían que nunca ocurrió, sin embargo lo utilizaron como pretexto para empezar la guerra, ¿ok? Pero entonces, dato curioso lo dejo allí, porque miren, Estados Unidos cuando no tiene la justificación pero quiere hacer algo, la inventan, ¿ok? No siempre hace falta un Manuel Noriega que venga a entregarles la justificación en bandeja de plata, que miren, les declaro la guerra y uno de los soldados panameños le da de baja a un militar estadounidense, ¿ok? No siempre hace falta ese tipo de justificación absoluta, ¿ok? Ahora, Donald Trump dice: yo pudiese hacerlo, ir al Congreso, dejarle saber. Sin embargo, o sea, ¿qué va a decir el Senado? Van a decir, no puedes evitar el narcotráfico. Donald Trump sabe que si bien está en juego el año que viene la mayoría en el Congreso de los republicanos, actualmente la siguen teniendo. Y nuevamente Donald Trump sabe que si él pidiese la autorización para poder evitar el narcotráfico por medio, llevar a cabo un ataque, por ejemplo, inclusive dentro del territorio venezolano, pues lo más probable es que inclusive gran parte de los demócratas votarían a favor. Porque recuerden, los demócratas también estaban interesados en la primera presidencia de Donald Trump en sacar al régimen chavista. Recuerden ustedes que los demócratas reconocieron a Juana Guaidó. Recuerden ustedes que cuando Donald Trump se llevó a Juana Guaidó a la Casa Blanca para el discurso del State of the Union, los demócratas también se pararon a aplaudir. Recuerden ustedes a Nancy Pelosi. A Nancy Pelosi no se la había visto aplaudiendo con tanta energía en años, ¿ok? Entonces, Donald Trump nuevamente está totalmente no cierto en eso. Él pudiese simplemente autorizar llevar a cabo el ataque en Venezuela. No necesita pedirle permiso a nadie, no necesita esperar la autorización de nadie. Y eso es lo que siempre he dicho. Donald Trump tiene plena autoridad aquí para poder él decidir qué es lo que va a pasar con respecto al tema de Venezuela. Hay muchísimo más que mostrarles, pero primero vamos con un mensaje del patrocinador de este video, como siempre es el caso de CyberGhost VPN. El video de hoy está patrocinado por CyberGhost VPN. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, CyberGhost es una de las VPNs más recomendadas del mercado, con una puntuación casi perfecta en Trustpilot que está respaldada por más de 20.000 reseñas que la califican como excelente. Ahora mira, si crees que navegar en modo incógnito te mantiene a salvo, déjame decirte que no es así en absoluto. Tu proveedor de internet, tu trabajo, tu universidad, el Wi-Fi público que usas o hasta las páginas web que visitas, todos pueden seguir tus pasos en línea. Mientras que con CyberGhost todo tu tráfico se cifra y se redirige a través de servidores seguros en más de 100 países. Eso significa que nadie, ni hackers, ni empresas, ni siquiera CyberGhost puede ver lo que haces online. Con CyberGhost también puedes acceder a catálogos de más de 40 plataformas de streaming, incluyendo Netflix, Amazon Prime y Disney Plus. En unos solos clics puedes ver contenido exclusivo de otros países, como por ejemplo el de Netflix Estados Unidos, que tiene hasta un 50% más de series y películas que las versiones de España o Latinoamérica. También funciona en todos los sistemas operativos y te permite conectar hasta 7 dispositivos al mismo tiempo, así que puedes compartirlo con tu familia o tus amigos para que todos naveguen seguros con un mismo paquete. Y si utilizas el enlace de la descripción, obtendrás un 83% de descuento y 4 meses gratis. Lo mejor es que puedes probarlo sin ningún compromiso, ya que viene con una garantía de devolución de 45 días y soporte 24/7. Así que no esperes más, descarga CyberGhost VPN hoy mismo y empieza a navegar seguro y tranquilo.
Ok, entonces miren, ahora vamos con las declaraciones de Sean Parnell, quien es el asistente de Pete Hegseth, secretario de Defensa, y pues él publica algo que representa un gran problema para el régimen chavista, un enorme problema para el régimen chavista, ¿ok? Esto. Declaración. En apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y combatir el narcotráfico en defensa de la patria, el secretario de Guerra ha asignado al grupo de ataque por cierto, el secretario de Guerra, sigo diciendo secretario de Defensa, secretario de Guerra, de portaaviones Gerald R. Ford y a su escuadrón aéreo embarcado al área responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos. La mayor presencia de fuerzas estadounidenses en el área de responsabilidad del Comando Sur reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental. Estas fuerzas fortalecerán y ampliarán las capacidades existentes para desmantelar el narcotráfico y reducir y desmantelar las organizaciones narcotraficantes. ¿Okay? Ahora, para que entiendan algunos detalles, este es el portaaviones más grande y avanzado del mundo, ¿okay? Más de 100.000 toneladas de desplazamiento, propulsión nuclear, tiene autonomía de 25 años sin recargar combustible, puede operar más de 75 aviones avanzados, incluyendo F-35 furtivos, con capacidad de lanzar misiones cada 45 segundos gracias a su sistema E-Miles electromagnético. Funciona como base aérea flotante y centro, base aérea, funciona como una ciudad flotante, ¿ok? Busquen las imágenes en Google, una ciudad flotante, más bien. Y un centro de inteligencia con radares capaces de vigilar miles de kilómetros a la redonda. Por cierto, también, esto es como un radar enorme. Tú lo pones donde quieras y ahora Estados Unidos tiene acceso a una enorme cantidad de información que antes no tenían, ¿ok? Me envía mensajes directos también para poder justamente llegar hasta el punto de enviar, pues, claramente el mensaje de esto es lo que está pasando, esto es lo que va a ocurrir, esto no es simplemente postureo, esto no es Donald Trump haciendo un acto de presencia, pero después que se va a retirar si esto no funciona y el régimen chavista decide quedarse. Y nuevamente, me parece que ya no se puede ignorar que la escalada está apuntando a que Donald Trump está seriamente considerando que va a hacer falta un ataque en territorio venezolano. Nuevamente, entiendan algo. Un ataque en territorio venezolano no es necesariamente un cambio de régimen, ¿ok? Pudiese serlo, pudiese serlo. Muchas personas, incluyéndome, ¿ok? Si bien quizás estoy pecando de muy optimista, y si lo estoy haciendo porque realmente las Fuerzas Armadas venezolanas no han sido puestos a prueba en ningún momento de mi vida. En ningún momento en realidad de la vida, probablemente ninguno de ustedes, ¿ok? Especialmente no puestos a prueba de esta forma. Entonces, a lo más que se han tenido que enfrentar es algunos intentos de golpes internos, ¿ok? Inclusive, si es que en algún momento estuvieron ayudados o financiados por la CIA, como el del 2002, o esta operación hedionda de 5 personas con 3 rifles entre los 5. Que por cierto, el sujeto en cuestión, Jordan Goodrow, está haciendo las vueltas, está una vez más enviando la narrativa de que una narrativa que actualmente está ayudando al régimen chavista y por eso todos los medios y todos los bots del chavismo están compartiendo fragmentos de sus entrevistas más recientes. Así que yo los invito a ustedes a que vean lo que pasó cuando Jordan Goodrow y yo tuvimos un debate aquí en este canal. El debate está en inglés, pero está subtitulado y pues quiero que después de ver eso ustedes digan si ese sujeto es una persona que ustedes piensan es creíble, ¿ok? Voy a dejar el vínculo a ese debate en la descripción de este video. Jordan Goodrow, el líder de la operación Hedionda, ¿ok? Pero entonces, las Fuerzas Armadas venezolanas no han sido puestos a prueba de forma significativa y por ende realmente no se sabe cómo responderían. Nosotros asumimos, basado en lo que podemos ver, que sería una respuesta cutre, una respuesta absolutamente vergonzosa, una respuesta que se doblarían como un saco barato, ¿verdad? Pero al mismo tiempo quizás estamos equivocados, quizás estamos simplemente desconociendo la influencia real del entrenamiento, la capacitación de la KGB, de las fuerzas de los Quds, de los iraníes, quién sabe qué, ¿ok? Al fin y al cabo, durante tanto tiempo se ha hablado de todas estas facciones militares de otros países estando en territorio venezolano. Si en efecto era cierto y hasta qué punto lo era, pues quizás pudiese ser un problema mayor al que muchas personas estamos pensando, ¿ok? Pero de eso no ser cierto y de lo que nosotros podemos percibir con nuestros propios ojos, ser en efecto lo que es la realidad de las Fuerzas Armadas que tiene a su disposición el régimen chavista. El régimen chavista, por fuera de eso, también tiene el pequeño problema, que es un enorme problema para ellos, de la total falta de lealtad.
O sea, no hay ningún tipo de lealtad ideológica, no hay ningún tipo de lealtad como si lo hubiese tenido, por ejemplo, en el 2012 Hugo Chávez inclusive. Chávez hubiese tenido muchas más personas dispuestas a dar la vida por defender el gobierno de Chávez si hubiese habido una intervención de Estados Unidos que Maduro en cualquier momento, ¿ok? Y eso obviamente todos nosotros lo sabemos. Entonces, Maduro actualmente únicamente está allí porque las Fuerzas Armadas lo ven como la forma más eficiente de ellos poder seguir robando o traficando y pues teniendo poder absoluto en el país. Esa es la única razón. Entonces, la falta de capacitación militar, la falta de pues, poderío bélico, ¿ok? Por falta de inversión durante tanto tiempo, era más importante regalarle plata a Medio Oriente, regalarle plata a los Kirchner, regalarle plata a los Castro, que invertir en el aparato militar venezolano. Y debido a eso, actualmente el aparato militar venezolano se cae de pedazos, está todo oxidado, son puros cachivaches, puras vainas que parecen que la sacaron de un museo, de las reliquias, ¿ok? Pero entonces... Por fuera de eso también está el problema, en efecto, como dije, e inclusive donde no hay esa capacitación y esa fuerza, si hay suficiente voluntad, pues ya se ha visto, pues justamente en el tema del Vietnam con los Vietcong, se ha visto que donde, o en Afganistán con los Mujahideen, se ha visto que donde no haya mucha capacitación o mucho poderío bélico, muchas armas, mucha tecnología militar, si hay mucha voluntad, ¿okay?, de las personas dispuestas a dar la vida por la defensa de su país o por la defensa de su gobierno, lo que sea, pues puede de igual forma ser un gran problema. El régimen chavista no pareciera tener ninguna de las dos, ¿ok? Entonces, lo que pudiese terminar ocurriendo es que con Donald Trump llevar a cabo un ataque quirúrgico en territorio venezolano, inclusive en una base de almacenamiento de drogas, ¿ok? En alguna base en el medio de la nada. No, esto ni siquiera haría falta el que Donald Trump tenga que tomar control de una base militar venezolana, ¿ok? Con tan solo Donald Trump enviar el mensaje de que, miren, lo que ustedes pensaron durante tanto tiempo nunca iba a ocurrir, está ocurriendo. Hemos atacado, hemos bombardeado y pues esto no es el final, esto es simplemente el inicio. Entonces, es la última oportunidad que van a tener ahora para negociar, para doblegarse, para entregarse y negociar, o pues si no, no van a tener la oportunidad de hacerlo. Y no tienen tampoco la forma de defenderse, no tienen la forma de responder. Entonces, si eso es lo que fuese a pasar, pues pudiésemos estar viendo un conflicto de muy corta duración, que es obviamente lo que estaría en el mejor interés de todos. Estaría en el mejor interés de Venezuela, estaría en el mejor interés del resguardo de los venezolanos, estaría en el mejor interés de la presidencia de Donald Trump, que esto sea algo limpio, quirúrgico, rápido, algo parecido a la operación Causa Justa, que personas dicen, en la operación Causa Justa también perdieron la vida personas, sí, pero estamos hablando de un número, algunos me citaron, por ejemplo, en videos anteriores, números de hasta 3.000 personas, esos números no los dice nadie. Inclusive la ONU, que llevó a cabo una investigación al respecto, dijo que el número estaba entre 300 y 400 personas que perdieron la vida, que obviamente, si son civiles, algunas de esas personas, si son personas inocentes, que claro, siempre lo van a ver en escenarios como estos, es trágico, es terrible, pero yo siempre pongo esta contraparte, ¿ok? Es lo mismo que cuando personas me critican por lo que digo sobre Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez se fue, la premisa por lo menos, es de que él se fue porque él quería evitar una guerra en Venezuela y quería evitar que perdieran la vida sus compatriotas militares, ¿ok? Pero el problema está que cuando tú eres Marcos Pérez Jiménez y tú sabías lo que iba a llegar al poder, porque él lo sabía perfectamente bien, él escribía respecto del peligro que representaba el aparato político venezolano, que estaba tratando de sacarlo a él, cuando tú sabes lo que viene y lo que le depara al país, y tú eres un militar, pues tienes que estar dispuesto en efecto a hacer lo que un militar tiene que estar dispuesto a hacer en cualquier escenario, mucho menos cuando está liderando un país, que es estar dispuesto a dar la vida en la defensa del país. Si no, no debería ser militar. Si le temes al fuego, no seas bombero, ¿ok? Pero entonces, por eso justamente yo siempre he dicho, lo que hubiese podido pasar de un conflicto armado para mantener a Marcos Pérez Jiménez en el poder, hubiese evitado probablemente una enorme cantidad de daño que terminaría ocurriendo debido al aparato político venezolano que dio cabida justamente a la llegada de Chávez al poder. Imagínense ustedes, esto lo he dicho tantas veces, pero imaginen ustedes, la diferencia pudiese haber tenido Venezuela, de haber tenido a Marcos Pérez Jiménez hasta sus últimos días y después tener a Renio Tolina en la presidencia. Una Venezuela totalmente diferente y hubiese sido posible. No es una fantasía tremenda, hubiese sido posible. Simplemente que no existió la voluntad de parte de la persona que estando en el poder decidió entregarlo. Entonces, miren, en este caso, pues nuevamente, tenemos que continuar y les voy a mostrar también algunas declaraciones de Pete Hegseth, porque Pete Hegseth dijo, hablando sobre otro barco, otra lancha supuestamente narcotraficantes que fue hundida, en el que 6 personas a bordo perdieron la vida. Pete Hegseth dijo, si usted es un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, lo trataremos como tratamos a Al Qaeda, ¿ok?
Dijo, de día o de noche mapearemos sus redes, rastrearemos a su gente y los cazaremos y los mataremos. ¿Okay? Declaraciones del secretario de Guerra Pete Hegseth. También tenemos al subjefe del gabinete de Donald Trump, Stephen Miller, hablando sobre Maduro y sobre la amenaza que representa para Estados Unidos el régimen chavista. Escuchen esto. Trump is considering plans to target cocaine facility and drug trafficking routes inside Venezuela. Can you speak to that? And given that Venezuela is not a cocaine-producing country, can you explain what the plans are there? Well, so obviously I would not now or ever get into any detailed discussion to address any of the things mentioned in your question in any way, but I do want to address the broader issue of narcotics and the war on cartels and foreign terrorist organizations. So Venezuela, of course, is a central hub for narcotics trafficking across the Western Hemisphere. Also weapons trafficking, also human trafficking as well too. Este es el discurso de una administración que está justificando lo que está a punto de ocurrir. ¿Okay? Tienes al secretario de Guerra, Pete Hegseth, diciendo que los vamos a cazar como si fueran de Al-Qaeda. Tienes a Stephen Miller el mismo día saliendo a decir que estos son como el Estado Islámico versión americana. Y nuevamente, ¿qué le pasó a Al-Qaeda? ¿Qué le pasó al Estado Islámico? ¿Cuál fue el trato que recibieron de parte de Estados Unidos? Entonces, este tipo de discursos, cuando tú empiezas a adjudicarle más y más y más crímenes y una variedad más grande de crímenes y un impacto mayor a esos crímenes, a las organizaciones criminales que tú pretendes atacar con mayor fuerza, nuevamente, todo está bajo la premisa de que la razón por la que estamos a punto de hacer lo que estamos haciendo, o lo que vamos a hacer, lo que ya pretendemos hacer, es todo esto que nosotros estamos enviando a los medios de comunicación cada día. Ahora, también hay que tener en cuenta una cosa. Donald Trump está pronto a reunirse con Xi Jinping. El 30 de octubre, ahorita dentro de 5 días, va a estar reuniéndose con Xi Jinping. Entonces hay dos formas de interpretar qué pudiese pasar en estos 5 días. Una sería que Donald Trump lleve a cabo un ataque en territorio venezolano para utilizarlo como una forma de enviar un mensaje a China. Si nosotros entendemos que Donald Trump está tratando de sacar al régimen chavista principalmente porque quiere sacar de una zona tan importante en la geopolítica del hemisferio la influencia de China y quiere hacer algo que ninguna administración anterior en los últimos 25 años ha logrado hacer, por mucho que ambos partidos lo han querido hacer prácticamente desde el inicio, porque nuevamente recuerden, el sacar a Chávez de la presidencia desde el inicio de su presidencia, por lo menos desde el año 2001, ha sido una prioridad o por lo menos ha sido algo de interés tanto para los demócratas como para los republicanos. Muy rara vez hubo un momento en el que el Partido Demócrata estuviese dispuesto a hacer declaraciones a favor o positivas sobre Chávez en Venezuela. ¿Okay? No los veían de forma que representara los intereses de los demócratas. ¿Por qué? Pues porque ellos entendían que hay muchos donantes de campaña, tanto para los demócratas como para los republicanos, que son de la junta directiva o que son dueños de compañías que producen petróleo, que extraen petróleo. Y sabían que una persona que pretendía nacionalizar el petróleo, en efecto lo terminaría haciendo, representaba un peligro no solo para los intereses económicos de esas personas que eran grandes donantes de campaña para ambos partidos, sino que también, obviamente, representa un peligro para el interés estadounidense cuando estamos hablando de un país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo y que pudiese terminar afectando el costo del petróleo a nivel internacional y que pudiese terminar utilizando eso como una palanca en contra de Estados Unidos. Esta es la misma razón por la cual sacaron a Mohammad Mossadegh en Irán en los 50s. Esta es la misma razón por la que inmediatamente se unieron todos los vengadores. ¿Okay? Las gemas del infinito se las pusieron al guantelete inmediatamente para ir a sacar a Saddam Hussein de Kuwait, porque obviamente no podían permitir que él tuviese el control de la gran mayoría de las reservas de petróleo del mundo. Entonces, claro, siempre han habido intereses, en efecto, como los que dice la izquierda es el único interés. El petróleo, solamente quieren quitarnos nuestros recursos. Claro, eso siempre va a ser un interés económico, obviamente. Sin embargo, el interés principal de Donald Trump no es ese. Donald Trump no está pensando en cuánto dinero le puede sacar a Venezuela. Obviamente va a estar interesadísimo en poder establecer nuevos vínculos comerciales y tener nuevamente protegidos los intereses de quienes también son donantes de la campaña anterior y las campañas pasadas de Donald Trump. Por ejemplo, los de la junta directiva de Chevron, que van a poder nuevamente ejercer en Venezuela sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de sanción o tapujo. Pero la razón principal es porque Donald Trump ha entendido que el péndulo del poder y la influencia, especialmente el poder y la influencia en el hemisferio,
en América, para Estados Unidos, pudiese también decir en el hemisferio occidental, pero principalmente para quedarnos en América, de Estados Unidos en los últimos 25 años ha ido bajando y bajando y bajando. Estados Unidos ha llegado hasta el punto en el que actualmente China en realidad tiene más influencia en Latinoamérica que Estados Unidos. China tiene con este proyecto de la franja y la ruta, no sé cuál sería la traducción al español, pero básicamente este proyecto infraestructural de ofrecer préstamos y ofrecer dinero, entre comillas, gratis a muchos países para hacerles autopistas, para hacerles estructuras, edificaciones, escuelas, etcétera, en países latinoamericanos, a cambio de cosas que supuestamente están en el mejor interés de esos países. Por ejemplo, te vamos a instalar una red nueva para 5G y va a ser con antenas de Huawei. Obviamente eso termina siendo una forma de incursionar en esos territorios de parte de China para tener influencia y para tener hasta cierto punto control sobre esos gobiernos por medio de las deudas que ahora tienen esos países con China. Esto China lo ha estado haciendo en los últimos 15 años cada vez más rápido y ha hecho que Estados Unidos ahora haya pasado al segundo lugar en cuanto a la influencia en su propio, en lo que ellos consideran su patio trasero. Recuerden, Estados Unidos piensa que los países latinoamericanos son el patio trasero de Estados Unidos, que nuevamente ustedes saben, yo soy un nacionalista, yo no estoy de acuerdo con ese concepto, estoy diciendo simplemente la razón por la que Donald Trump está actualmente tan interesado en sacar el régimen chavista. Ahora, tampoco pienso que los países latinoamericanos deberían ser el patio trasero de China, ¿ok? Si me preguntan, yo prefiero que sea de Estados Unidos, no de China, ¿ok? Y eso no significa que Estados Unidos no tenga muchísimos puntos negativos, ¿ok? Ustedes saben, miren. Hay personas que quizás están viendo mi contenido por primera vez y piensan, no, es que tú, Aquaviva, eres un fanático a morir de Estados Unidos. Busquen los videos que he hecho desde hace 10 años hablando al respecto antes de decir estupideces, ¿ok? Soy una de las personas más objetivas que van a encontrar con respecto al tema de China y Estados Unidos. Sin embargo, estoy explicando el porqué y las razones para Trump, ¿ok? Xi Jinping también tiene sus propios intereses, claro que sí. Pero nuevamente, si estamos hablando de este punto, pudiésemos ver que antes de la reunión con Xi Jinping, Donald Trump toma algún tipo de acción, ya sea un ataque directo a Venezuela o pudiese ser alguna acción de una escalada significativa para enviar un mensaje directo a China en la negociación, para decir, miren, o sea, por fuera de lo que nosotros podamos aquí hablar, por fuera de lo que tú puedas acordar o no, pues tenlo por seguro que voy a empezar a quitarte los tentáculos que tienes en mi patio trasero uno por uno, ¿ok? Y por eso quizás los próximos 5 días pudiesen mostrar algo. Ahora, si me preguntan a mí, no creo que vaya a haber un ataque en los próximos 5 días, ¿ok? Pero pudiésemos ver algo que hasta ahora no se haya visto, pues en efecto, pudiese ser inclusive que el movimiento de Gerald Ford pudiese ser justamente ese algo, ¿ok? Ahora, hay personas que piensan también que Donald Trump no va a llevar a cabo ningún ataque hasta después de la reunión con China. Está por verse. Les voy a adelantar mi porcentaje. Hay muchas cosas que quiero continuar diciendo, pero para que no digan que lo estuve esperando más de media hora, ¿ok? Llevamos poco antes de la media hora y se los adelanto. Miren, yo he hecho una encuesta en mi cuenta de Twitter y publiqué estas opciones aquí en pantalla. Puse 15%, 37%, 42% o 60%. Ahora, la opción más votada, con 29.6%, era la opción de 37%, ¿ok? Y pues, si supieran que yo estaba en 37% ayer, ¿ok? Ayer estaba en 37% porque empecé a ver, obviamente, el movimiento de Gerald Ford, pero también empecé a ver el discurso de Donald Trump hablando sobre los próximos pasos a tomar, hablando sobre que, bueno, quizás pudiésemos estar interesados en ir a alertarles al Congreso. Bueno, que hay que alertarles al Congreso si no pretendes hacer más nada. Si solamente esto es un movimiento de fuerza y no vas a llevar a cabo ningún ataque. Si no pretendes hacerlo por hundir las lanchas, que obviamente no lo pretende hacer, entonces, ¿qué habría que alertarle al Congreso Donald Trump? Aumentó hasta 42%. 42% está actualmente, ¿ok? 42% de probabilidad de que Estados Unidos lleve a cabo un ataque en Venezuela antes de fin de año. Nuevamente, un ataque no es lo mismo de una operación abierta de cambio de régimen, pero un ataque, como dije, pudiese ser lo suficiente para quebrar el aparato chavista y para pues hacer el trabajo, entre comillas, ¿ok? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué subí de 37%? Yo estaba en 32%, recuerden. Subí de 37% ayer, ahora 42%, que fue ese 5% restante. Pues un par de cosas. Primero, las declaraciones que ya las acabo de mostrar, Stephen Miller, Pete Hegseth, hablando, haciendo la comparativa, trazando estas líneas entre grupos radicales islamistas que recibieron el trato de la guerra de parte de Estados Unidos y haciendo esa comparativa con el régimen chavista. Pero después también unas declaraciones que fueron publicadas por varios medios
que nuevamente esto viene de parte de un medio principal, Semaphore, ha sido reportado por varios medios hasta ahora, y lo publica también The Atlantic. Em, a medida que se han acumulado los recursos militares estadounidenses en la región, el lenguaje del gobierno sobre la destitución del presidente venezolano Nicolás Maduro se ha vuelto más amenazante. Una persona cercana a la Casa Blanca declaró a Semaphore esta semana que el gobierno cooperaría con el Congreso en sus planes de acción militar solo cuando el cadáver de Maduro esté bajo custodia estadounidense. ¿Ok? Nuevamente, yo personalmente, entendiendo, ustedes pudiesen pensar, todos estos medios de comunicación pudiesen simplemente estar reportando algo y en realidad no hay ninguna fuente y simplemente se lo inventaron ellos. Por eso es que típicamente utilizo portales que cuando hablan de casos como estos están utilizando fuentes que después terminan siendo comprobados que en efecto eso es lo que habían dicho. Semaphore hasta ahora es una portal bastante nueva, pero tiene un historial bastante bueno en el último año. Y también muchos otros medios investigativos han reportado las mismas declaraciones, lo que me hace creer que en efecto se sabe por lo menos que esto sí es una persona cercana a la administración de Donald Trump. Hay otra cosa que tengo que decir. Nosotros hemos visto cómo en los últimos 2 meses han habido incesantes filtraciones, ¿ok? Filtración tras filtración tras filtración. Todos los supuestos prospectos, las supuestas ideas, lo que Donald Trump pretende hacer, muchas de las cuales hasta ahora se han tornado ciertas, ¿ok? Declaraciones sobre cómo Donald Trump pretendía, por ejemplo, empezar a llevar a cabo ataques en contra de grupos narcotraficantes y después terminó pasando lo que estamos viendo hasta el día de hoy, que son los hundimientos de estas lanchas. Las declaraciones al respecto de cómo el poderío militar iba a ir en aumento de parte de Estados Unidos en el Mar Caribe, en efecto lo hemos visto. Muchas de estas declaraciones, filtraciones a los medios de comunicación, ustedes saben, yo les he dicho que me parecen que son filtraciones hechas de forma intencional por la administración de Donald Trump, que está tratando, y va a seguirlo tratando hasta el último segundo, antes de que Donald Trump ordene el ataque a Venezuela, de que el régimen chavista sea el que se entregue, que el régimen chavista sea el que se quiebre. Entonces, nuevamente, yo pienso que esto viene de exactamente esa misma línea de pensamiento. La línea de pensamiento es que vamos a enviar un mensaje para que tengan en cuenta que, miren, esto es lo que planeamos hacer y estamos dispuestos a hacerlo y ya no hay ninguna posibilidad de negociar. O sea, entiendan algo. Si tú envías, si esto realmente fue filtrado de forma intencional por la administración de Donald Trump, ¿qué mensaje envía esto? Esto envía un mensaje a todas las personas que están por debajo de Maduro, que ya no hay ninguna posibilidad de que Maduro continúe no solo en el poder, sino que continúe en este mundo, ¿ok? Entonces, lo único que les queda a ustedes es entregarlo y hacerlo cuanto antes si quieren tener alguna palanca con la cual negociar el que ustedes puedan, ya sea continuar en el próximo gobierno, como en efecto lo van a hacer muchos del alto mando militar indiscutiblemente, o ya sea por lo menos negociar su salida del país y su salvoconducto en algún otro país, ¿ok? Su resguardo, que no les vamos a dar de baja, no los vamos a enviar a Guantánamo Bay, ¿ok? Que no vamos a agarrar su lancha a rumbo a Dubái, ¿ok? Y nuevamente, ese mensaje es uno que hasta ahora no se había visto. Un mensaje directamente de que, miren, esto ya no hay posibilidad de hablar, ya no hay posibilidad de negociar y ya ni siquiera hay posibilidad de que Maduro pueda decir, ok, me voy. Esto es lo que pareciera ser, que ya no hay necesidad, ya no hay posibilidad de que Maduro diga, me voy del poder. Que por las buenas o por las malas el resultado, la administración pretende sea el mismo. Que Maduro ya no esté, ¿ok? En absoluto. Entonces, esas dos cosas hicieron que mi porcentaje subiese a 42%. Y una vez más, ustedes saben, yo siendo una de las personas más pesimistas, como dicen muchos de ustedes, de Venezuela, en los últimos más de 10 años, el que yo tenga 42% de posibilidades de que algo como esto vaya a ocurrir en los próximos poco más de 2 meses, pues creo que dice mucho, ¿ok? Ahora, obviamente, esto está sujeto a subir así como también a bajar. Esto depende de lo que vaya ocurriendo. Hay una cosa que tengo que decir también. Si nosotros fuésemos a ver actualmente una movida más belicista, más directamente intervencionista de parte de Estados Unidos en países latinoamericanos, no solo en Venezuela, ¿verdad? Venezuela sería quizás el primero. Pues recordemos que antes de este escenario venezolano, Donald Trump ya había puesto la presión a Panamá con respecto al tema del canal de Panamá, con respecto al tema de la influencia de China en Panamá, y eso hizo que Panamá tuviese que cortar prácticamente todos sus vínculos económicos con entidades relacionadas al gobierno chino. Eso hizo que Panamá tuviese que empezar a reemplazar también sus redes 5G de Huawei con redes de Estados Unidos, de compañías estadounidenses. Y todo esto para ganarse el visto bueno de parte de Estados Unidos. Y todo esto porque Estados Unidos sabía que podía terminar siendo crítico el pasaje, el canal, si por ejemplo China fuese a hacer lo que Estados Unidos por mucho tiempo ha pensado China haría de necesitarlo, que es ocupar Taiwán.
Encima de eso también, vimos cómo ahora Donald Trump está al parecer tratando de negociar con Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum que está haciendo discurso, pero está haciendo discurso por un lado de la boca. ¿Sí? Está hablando así. Y está tratando de aparentar así una fortaleza, esta imagen, esta semblanza de que yo no dejo que Donald Trump, que ningún presidente estadounidense me diga qué hacer. Una imagen típica de presidentes mexicanos, porque si no, pues son vistos como débiles, ¿ok? En Estados Unidos la cosa es muy delicada. Tienes que aparentar siempre que tú haces que México se respete. Inclusive cuando tras bastidores estás ofreciendo todo lo que Donald Trump ha estado pidiendo. Hasta ahora, las cosas que Donald Trump ha pedido, Donald Trump las ha recibido casi todas. Ha pedido que se aumente la cantidad de tropas en la frontera, lo hizo. Ha pedido que se aumente la cantidad de ayuda y permisibilidad de agencias de Estados Unidos de poder entrar en territorio mexicano para poder luchar contra grupos narcotraficantes y por lo menos estamos en los primeros pasos ahora de poder establecer un acuerdo. Y Claudia Sheinbaum nuevamente, cada vez que hace esto lo hace tras bastidores y después sale a justificar. No, en realidad lo que dice Donald Trump de que yo le di todo, que yo cedí en todo, en realidad eso no fue así. Pues después termina siendo comprobado que sí, sí lo fue. Entonces, estamos viendo que este aparato de la fuerza, este aparato de la presión mucho más directa, está empezando al parecer a echar el péndulo al otro lado. Porque si nosotros vemos lo que han sido los últimos 200 años de historia estadounidense con respecto a su hegemonía y su control geopolítico, por lo menos en su hemisferio, vemos obviamente el inicio de la doctrina Monroe hace 200 años. La doctrina Monroe tenía como propósito principal evitar la injerencia de países europeos. Estados Unidos, obviamente, habiendo recientemente obtenido su independencia, no quería permitir que ya sea Reino Unido o cualquier otro país europeo pudiese empezar a tener más colonias dentro de territorio americano. Entonces, aplicaron la doctrina Monroe, que era una doctrina impuesta típicamente ya sea por incentivos económicos en los países dentro de la zona para evitar que ellos estuviesen dispuestos siquiera a aceptar cualquier tipo de imposición o cualquier tipo de relación directa con países europeos, como también para ponerles el dedo encima a la balanza y presionarlos y decirles, miren, si saben lo que está en su mejor interés, entonces manténganse de nuestro lado y no estén pensando en estar uniendo a países europeos, ¿ok? Después empezamos a ver cómo durante los próximos más de 100 años Estados Unidos adopta la postura de utilizar su poder suave, ¿ok? El soft power. Su poder suave, la diplomacia, de los acuerdos comerciales, de la expansión de su aparato económico, de establecer cada vez más rutas económicas entre múltiples países y volverse de esa forma a otros países dependientes de la producción estadounidense, dependientes de los préstamos, de la ayuda, de los beneficios, los incentivos económicos de Estados Unidos. Y esta es la principal forma en la que Estados Unidos se vuelve lo que era antes de la etapa de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se vuelve lo que es en la actualidad. La hegemonía indiscutible número uno, por lo menos, lo que ha sido hasta hace 10 años. Ahora lo indiscutible está en duda, pero lo hizo principalmente por vía de la guerra, por vía del conflicto, por vía de la presión, del poder fuerte. ¿Okay? A partir de la Segunda Guerra Mundial en adelante, Estados Unidos se da cuenta de dos cosas. Se da cuenta que primero es mucho más fácil obligar a otras personas a hacer algo si lo hace por la fuerza que tratar de hacerlo por las buenas, porque si lo haces por las buenas siempre estás expuesto a que el acuerdo que tú pensabas que tenías, en realidad esa misma entidad está también llevando a cabo un acuerdo con los mujahidines, o está llevando un acuerdo con los soviéticos, o está llevando un acuerdo con China. Entonces, si tú directamente estás ocupando esos países y tú sabes quién gobierna y tú controlas el que gobierna, típicamente por lo menos en el corto plazo es más fácil controlar exactamente lo que ocurre allí. Eso es lo que terminaron haciendo. Eso escala, obviamente, hasta la era de la Guerra Fría, hasta la era de Ronald Reagan, hasta la era de operaciones como la Operación Cóndor en países latinoamericanos, que terminó poniendo a estos gobiernos supuestamente derechistas, que por lo menos eran títeres de Estados Unidos, hasta que por lo menos algunos dejaron de serlo. Pero la idea era esa, una idea apoyada principalmente por Estados Unidos, financiada por Estados Unidos, para evitar la injerencia de gobiernos izquierdistas en países como Argentina, como Chile, como Bolivia, etc. Después, ¿qué vemos? Vemos que a finales de los 90, la caída de la Unión Soviética, inicios de los 2000, tenemos el ataque en las Torres Gemelas, tenemos el conflicto en Medio Oriente, tenemos un total cambio de paradigma para Estados Unidos, quien pensaba que ya tenía suficiente control en su propio patio trasero para ya no tener que estarle prestando la misma clase de atención que habían estado haciendo durante tantas décadas anteriores. ¿Y qué pasó? Que los próximos casi 25 años fueron dedicados al Medio Oriente, a África, a problemas del otro lado, ignorando por completo lo que estaba pasando en su trasfondo. Eso termina dándole la cabida a países como China a empezar de forma, una vez más, como hizo Estados Unidos en sus inicios, con el poder suave,
con la zanahoria antes que con el palo, ¿ok? Mira este dinero que te podemos dar, mira este préstamo que te podemos ofrecer, mira esta autopista que te podemos construir, ¿ok? Y China es muy bueno haciendo eso, muy, muy bueno. China ha sido mejor con ese uso de poder suave que cualquier otro país de los últimos 40 años, indiscutiblemente, ¿ok? China lo ha sabido hacer de una forma excelente, por eso es que hasta ahora, mientras que ustedes están acostumbrados a que cada rato Estados Unidos esté en una guerra y cada rato Estados Unidos esté bombardeando este país y metiéndose aquí, haciendo esto y lo otro, China, pues en efecto, casi nunca se escucha de China metido en algún tipo de conflicto bélico, por lo menos no en los últimos 30 años. ¿Por qué? Pues porque China entiende, como cualquier buen negociante, que la guerra es mal negocio a largo plazo. ¿Ok? Porque al corto plazo, como dije, tú puedes terminar controlando un lugar por medio de tú poner un títere en el gobierno. Pero ¿qué pasa? Que termina fomentando odio, resentimiento, hostilidad, ¿ok? Y se termina creando una deuda histórica entre los ciudadanos de ese país que saben, ya sea hoy o mañana o dentro de 5 años o 10, saben que el gobierno que tienen es un títere de Estados Unidos, saben que el gobierno que tienen llegó al poder solamente porque Estados Unidos se los permitió y lo puso allí. Y eso va generando que la respuesta sea, ok, si este gobierno que puso Estados Unidos, un gobierno supuestamente capitalista, derechista, etcétera, patriota, lo que sea, es el títere de Estados Unidos, entonces lo contrario ideológicamente a ese gobierno tiene que ser lo correcto. Y eso termina llevando a lo que estamos viendo, por ejemplo, en Chile. Chile es uno de los mejores ejemplos de esto. Tiene la deuda histórica de Allende, de lo que los chilenos piensan que iba a ser Allende, aun cuando, por ejemplo, los venezolanos o los cubanos sabemos perfectamente bien lo que hubiese sido Allende. Pero los chilenos, muchos de ellos piensan que Allende hubiese sido este presidente del país de las maravillas, ¿ok? Que Chile se hubiese vuelto la potencia número 1 con Allende al poder. Entonces sienten hasta el día de hoy que les quitaron la oportunidad de tener ese presidente. Y por eso Boric no fue suficiente. Y yo lo dije al inicio, yo dije Boric no va a ser suficientemente radical. Porque Boric inmediatamente al llegar a la presidencia se da cuenta de que ya va, si yo empiezo a adoptar este discurso chavista, revolucionario, que muchos chilenos izquierdistas querían escuchar, lo que va a pasar es que se van a cerrar las puertas económicas al resto del mundo y yo voy a terminar estando en exactamente la misma situación en la que se encontró Chávez, de ser una paria social internacional, de que nadie me preste más que los países hostiles a Estados Unidos, de no poder vender mis productos porque me pongan sanciones, y también de tener que estar expuesto a cualquier tipo de intervención directa o indirecta de otros países. Entonces él empieza a adoptar una postura más conciliadora. Él empieza a hacer discurso tanto para un lado como para el otro. Él empieza a criticar tanto a unos como a los otros. Y pues los chilenos izquierdistas dicen, pero ¿qué es esto? Nosotros queremos un suelto radical. Queremos un tipo izquierdista, pero izquierdista puro, que es revolucionario, ¿ok? Entonces China entiende eso. China entiende que tú terminas fomentando esta hostilidad y que tarde o temprano tú vas a tener a todo un país que ya va a ser insostenible, a menos que quieras utilizar una enorme cantidad de recursos y quieras mantener básicamente una ocupación militar en ese país indefinidamente. Mientras que China sabe que si tú lo haces por vías comerciales, por vías de financiar a gobiernos, por vía de endeudar a países y mantenerlos súbditos por medio de esa presión económica, y al mismo tiempo pareciera que lo que estás haciendo es ayudando a esos países, porque bueno, en efecto, mira esa autopista, ¿verdad? Pues terminas teniendo mucha más posibilidad de que ese control dure más tiempo y esa influencia dure más tiempo y sea más difícil de extraer, ¿ok? Una cosa es hacer un cambio de régimen, otra cosa es tratar de desconectar 1000 tentáculos distintos de 1000 corporaciones, 1000 entidades, 1000 grupos financieros, 1000 personas, individuos que han financiado distintas empresas y compañías y demás en un país y todos ellos están conectados al gobierno de otro país, en este caso el chino, ¿ok? Pero entonces, debido a eso, me parece que estamos en una época que bien pudiese ser el inicio del próximo movimiento de péndulo de Estados Unidos, utilizar su fuerza, su poder fuerte dentro de territorio americano, de la misma forma que lo han hecho los últimos 25 años en otras partes del mundo, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver si tengo algo más que mostrarles. Bueno, sí, estas declaraciones de Leopoldo López. Leopoldo López se volvió viral por decir lo siguiente, escucha. Bueno, yo creo que es correcto el despliegue que está haciendo los Estados Unidos. Yo creo que es correcto y necesario que se puedan identificar objetivos dentro de Venezuela que son parte esencial de esa estructura criminal que trafica, que se mantiene con el contrabando, que destruye nuestro ecosistema, que trafica con el oro, con el petróleo y que es la principal razón por la cual hoy el país está totalmente destruido. Yo en lo personal creo que es correcto que no solamente se haga esa presión en mar, como ya ha sucedido con varias embarcaciones, sino que eso pueda avanzar a objetivos dentro del territorio nacional. Pero entonces vería con buenos ojos un ataque
estadounidense en suelo venezolano que acabe con Maduro? Yo sí, ¿Y sería posible? yo espero. Ok, entonces, una cosa, tengo que preguntarle a Leopoldo López. Leopoldo, ¿en qué momento te bajaron? ¿Qué momento te bajaron, Leopoldo? ¿En qué momento te bajaron las bolas? ¿Ah? Porque no fue en el 2014, definitivamente. Definitivamente no fue en el 2014. Y al parecer no fue tampoco hasta hace 5 minutos. Ahora sí, Leopoldo López, hombrecito. Ahora sí, Leopoldo López, que está dispuesto a decir, no, bueno, sí, quizás esta dictadura solamente salga con la fuerza. Pero nuevamente pregunto, ¿dónde estaba ese Leopoldo López cuando hacía falta? Y cuando era relevante. Y cuando tu opinión tenía algún tipo de importancia. Porque yo pienso hubiese sido muy valioso tener ese Leopoldo López en el 2014. Ese Leopoldo López que estaban ustedes de escuchar, hablando desde España. Por un lugar tuvimos a Leopoldo López que se entregó al régimen chavista porque pensó que iba a volverse el próximo Nelson Mandela y que los venezolanos iban a salir y iban a sacarlo a la prisión y le iban a meter directamente a Miraflores. Entonces hizo la apuesta, la peor apuesta de la historia moderna venezolana. Yo me voy a la prisión porque me van a sacar a los pocos días. Yo soy el próximo Mandela, Mandela latinoamericano, Mandela venezolano. Entonces es increíble. Miren, por esto siempre he dicho, personas como estas, como Leopoldo López, personas como Juana Guaidó, personas como Capriles, miren, yo sé que para muchas personas en la actualidad que escuchan este video, es escuchar que Capriles pudiese volver a ser una figura importante en la política venezolana es algo que no van a creer. Van a decir, no, Capriles está acabado, Capriles está... Pero entienden una cosa. Estas personas, al fin y al cabo, fueron parte del mismo grupo de trabajo durante años, ¿ok? Y yo siempre he sido creyente de esta idea que estoy a punto de volver a repetir por millonésima vez. Toda esta gente que fue parte del mismo grupo de trabajo, de la misma mesa de la unidad, de los mismos grupos internos, de las mismas conversaciones de WhatsApp, ¿ok? Todos se conocen sus trapos sucios. Por eso es que las críticas más fuertes que nosotros hemos escuchado, de parte, por ejemplo, de María Corina Capriles o Capriles a María Corina o cualquiera, siempre son críticas totalmente superfluas, totalmente superficiales, totalmente banales, ¿ok? Rara vez, si es que alguna vez, realmente lo digo ahora, no recuerdo una sola vez que haya sido una crítica profunda con un hecho que nosotros no supiésemos. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon a Leopoldo López o Capriles o Juana Guaidó o Henry Ramos Ayub o Ledesma o Julio Borges o María Corina a hablar de forma crítica sobre otra persona que la gran mayoría de los venezolanos ahora considera es un traidor o es un inepto, un inútil o cómplice del régimen chavista? Y decir algo que nosotros no supiésemos ya. Decir, miren, ustedes saben que este... Entonces yo les pregunto, ¿ustedes piensan que es porque esa gente nunca hizo nada? Esa gente nunca hizo nada. ¿O ustedes piensan que es porque no saben los unos a los otros qué hicieron cuando todos fueron parte del mismo grupo durante años? Todos estaban en los mismos vuelos, en los mismos aviones, quedándose en los mismos hoteles. Nuevamente, los mismos grupos de trabajo durante años. Entonces, o esas dos opciones son correctas, ¿ok? Una de esas dos, que no hicieron nada, son unas mansas palomas, inocentes todos, nunca han hecho nada malo. O que no saben y cada uno era un super espía, ¿ok? Un agente encubierto que lo que hacía nadie más se enteraba de ello, ¿ok? Que nuevamente, para nosotros tener que creer eso, primero tendríamos que borrar nuestra memoria de los últimos más de 10 años del accionar de esta clase política opositora, que lo último que son es genios en nada, ¿ok? Entonces, una vez más, esa segunda premisa tampoco me parece posible. La tercera opción es que la razón por la que nadie habla es porque saben que lo que yo diga se me devuelve. Yo digo algo sobre otra persona, esa persona sabe algo sobre mí y lo va a decir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes esa palanca o cuando tú tienes ese material de chantaje, tienes poder, tienes poder. Puedes ser el tipo más irrelevante, más cero a la izquierda que no lo escucha ni en la casa, como Capriles, por ejemplo, como Leopoldo López. Pero de igual forma, si tú conoces cosas sobre personas que están a punto de llegar a la presidencia, tienes una carta que puedes jugar. Y puedes jugarla para decir, ok, miren, quizás no me pongan ahí directamente en el gabinete, pero bueno, por lo menos denme algún ministerio, por lo menos denme alguna embajada, denme algún cargo, ¿ok? Entonces, yo les digo, de la misma forma que lo dijo la propia amiga de María Corina Machado meses atrás, Magali Meda, que van a tener que tragar grueso cuando vean a chavistas, inclusive en el grupo de trabajo del nuevo gobierno María Corina. Yo les digo, que no se sorprendan en absoluto si en el gobierno de María Corina Machado Edmundo González vayan a ver a personas como Enrique Capriles allí. ¿Ok? No se sorprendan en absoluto. Y nuevamente, por eso digo, lo que está en el mejor interés de los opositores venezolanos que queremos ver al régimen chavista salir
Y entiendan esto, yo nunca he pedido una intervención de Estados Unidos en Venezuela. Inclusive hasta el día de hoy no lo he hecho, en ningún momento, en ningún momento. Y la razón es muy simple. Yo no puedo pedir una intervención que pudiese dar como resultado algo que en efecto sería algo que yo no me puedo imaginar, pero que pudiese ocurrir, un gran conflicto, una gran guerra, una gran cantidad de venezolanos que vayan a perder la vida, inocentes, venezolanos civiles. Yo no puedo pedir eso si yo no estoy en Venezuela. Si quieres pedir intervención, por lo menos tienes que estar en Venezuela, ¿ok? Ese es el mínimo, lo mínimo que puedes hacer. La misma razón por la que yo nunca he pedido que nadie salga a la calle. Porque si yo no lo voy a hacer, si yo no voy a estar en primera fila saliendo a la calle, ¿cómo le pido a otras personas que lo hagan? Entonces, por esa razón, justamente, nunca he pedido la intervención de ningún país, mucho menos de Estados Unidos. Sin embargo, lo que he dicho en los últimos meses es, la gran mayoría de venezolanos quiere una intervención de Estados Unidos en Venezuela. La gran mayoría. Entonces, yo no me puedo aquí poner en contra de la gran mayoría de venezolanos cuando el objetivo que esos venezolanos quieren que cumpla esa intervención es el mismo objetivo que yo quiero ver cumplir en Venezuela, que es la salida del régimen chavista. Entonces yo estoy aquí del lado de que, bueno, si va a ocurrir, yo no voy a evitarlo, yo no voy a tratar de sabotearlo. Por eso es que me he callado la boca respecto a las cosas que hace María Corina Machado y he puesto todo el énfasis al respecto de lo que hace Donald Trump, porque eso es lo más importante en este caso. Y vuelvo y repito, todo opositor venezolano que quiera ver la salida del régimen chavista debe estar por lo menos un poco más esperanzado actualmente, porque ya María Corina Machado, Edmundo González y la oposición venezolana en general no figura. Totalmente irrelevante. Ceros a la izquierda. Donald Trump aprendió de la primera elección, aprendió de la primera presidencia, aprendió del apoyo que le dio a Juana Guaidó y compañía. Y ese error, por lo menos hasta ahora, no lo vuelve a repetir. La decisión la va a tomar Trump. Lo que vaya a ocurrir lo va a decidir Trump. ¿Okay? Hablando de una persona que al parecer sí no aprende sus errores, Nicolás Maduro vuelve a hablar inglés. Si esto se le puede llamar inglés. Escuchen. War, not war, not war. Yes, peace, yes, peace, yes, peace, forever, forever, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. No crazy war, no crazy war. Please, please, please. Yes, peace, peace forever, peace forever. Victory forever, defeats. Victory forever, defeats. Miren, honestamente, es tan difícil pensar que Venezuela no es una simulación, ¿ok? Y yo siempre lo digo, pero es que ustedes ven eso. ¿Y qué se les ocurre? ¿Qué es lo primero que se les pasa por la mente? Este es el sujeto que es el enemigo público número uno del presidente de los Estados Unidos actualmente. Y está en un momento en el que él está aterrorizado de que Estados Unidos está a punto de venir y sacarlo y pues desaparecerlo, llevárselo al campo de los perros viejos, ¿verdad? Y hace algo como eso. Y a mí me encantaría, honestamente, a mí me encantaría poder entrevistar a Maduro. Tan solo por 5 minutos. Solo por 5 minutos. Solo para hacerle algunas preguntas. Y una de esas preguntas sería, Maduro, ¿por qué? O sea, ¿qué piensas que sacas de hacer esto? ¿Que es un momento de humor porque no da risa? ¿Es un momento de dar lástima? ¿Quieres dar lástima? ¿Quieres dar pena? ¿Quieres que Donald Trump se apiade de ti porque piense que eres una persona que tiene necesidades especiales? Y por eso diga, bueno, no, pobrecito, vale, ahora entiendo por qué es tan mal presidente. Imagínate, vamos a dejarlo quieto, ¿ok? O sea, realmente no entiendo. Y al mismo tiempo Maduro después hizo ese discurso que yo les mostré al inicio del video, donde se pone a hablar de que si nos sacan del poder, nosotros recuperamos y hacemos una revolución, inclusive más radical. Pero entonces, Maduro, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué pretendes? Eso es lo que no comprendo. Lo que hace el comportamiento de Maduro no cae dentro de ninguna línea ideológica de cómo comportarse si eres un dictador. Maduro no tiene ninguna estructura dictatorial particular. O sea, los invito a que ustedes se pongan a pensar en esto por un rato, para que vean que, en efecto, nunca lo ha tenido. Maduro se comporta de 1000 formas distintas y ninguna tiene conexión una con otra. Ninguna es parte de una cosmovisión de que, mira, este es el tipo de modelo de gobierno fuerte, tiránico, dictatorial que yo voy a enviar. Este es el tipo de mensaje que yo voy a enviar. Maduro nunca ha sido una figura así imponente, que dé terror. Una persona que, mire, tú me dices algo y yo envío al ejército y tumbo los edificios, ¿ok? Las atrocidades que ha hecho Maduro, obviamente, innumerables. Pero lo que pudiese haber hecho Maduro, 1000 veces mayor.
Tan solo las últimas protestas masivas en el año 2017, Maduro pudo haber sacado al ejército y simplemente empezado a hacer lo mismo que inclusive hizo Erdogan en Turquía. De simplemente darle de baja a docenas y docenas y docenas de personas en un mismo espacio, así en cuestión de minutos. Y listo. Sin ninguna justificación, tener que dar nada. Simplemente les damos de baja a todos, les pasamos por encima a todos y después metemos a miles de personas en prisión el mismo día, como hizo Erdogan, ¿ok? Nombró a Erdogan porque Erdogan está técnicamente todavía en Europa, ¿verdad? Técnicamente. Mucho menos si fuese a hablar de lo que hace, por ejemplo, Saddam Hussein, de lo que decía Osama Bin Laden, de lo que hacía Gaddafi, ¿ok? Entonces Maduro nunca ha sido esa clase de dictador nefasto hasta ese punto, ¿ok? Siempre se ha quedado corto. Siempre ha tratado de resguardar su imagen de que yo soy un demócrata, yo soy un presidente electo, yo soy querido y popular. Pero después eso tampoco lo sabe hacer, tampoco lo hace bien. Y después quiere vender la imagen tanto de que él es un presidente legítimo que está dispuesto a enfrentarse a cualquier desafío, pero al mismo tiempo sale rogando, suplicando, por favor, por favor, por favor, please, 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 en inglés. Es increíble, es un caso de estudio. Maduro es un caso de estudio, realmente. A mí me encantaría ver una serie de Netflix ser producida, hablando sobre Maduro después de que ya no esté en el poder. Yo realmente me vería hasta 5 temporadas, ¿ok? Si fuesen a mostrar por qué Maduro es como es. Imagínense, con declaraciones de personas que tienen que estar con él todos los días. Yo vería esa vaina, porque es una cosa, es un caso de estudio. Eso es una cosa rara. Por ejemplo, ustedes ven a Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es lo que es. Diosdado Cabello siempre es Diosdado Cabello. Jorge Rodríguez siempre es Jorge Rodríguez. Tarek El Aissami siempre es Tarek El Aissami. Estas son personas que están en 2 dimensiones, ¿ok? Y desde el punto de vista de ser una figura política, muchas veces eso es lo que está en tu mejor interés. No está en tu mejor interés ser esta iguana, ¿verdad? Que nunca es nada. Siempre es todo, nunca es nada. Diosdado Cabello siempre es este sujeto que parece un loco, un psicópata, que mete miedo, que parece, pues, en efecto, una persona que estaría dispuesto a hacer lo que sea. Estaría dispuesto, si él tuviese armas nucleares, estaría dispuesto a usarlas, ¿ok? Iba a decir Tarek El Aissami. Tarek William Saab, disculpe, es el sujeto que está más pendiente de editar sus fotos para Instagram, ¿ok? De aumentarse el tamaño del Bowie para fotos en Instagram, que de cualquier tipo de cargo político que él pueda tener. Y miren, Tarek William Saab es una cosa extraña porque, miren, yo, ahora que lo pienso, hace falta hacer una serie de videos con el tipo de personalidad de todas estas figuras, porque es una cosa rara de ese sujeto. Pareciera que él está allí, Tarek William Saab, pareciera que está allí como que a regañadiente, ¿verdad? Está allí solamente porque él quiere la parte de los lujos que sale de eso, ¿ok? La plata y el poder y tal. Pero a él realmente no pareciera importarle el poder en absoluto. A él pareciera únicamente él estar contando los minutos hasta que pueda irse de Venezuela, irse a Dubái. William Saab es una persona, a diferencia... William Saab, a mi parecer, es la contraparte de Diosdado Cabello. Yo siempre he dicho que Diosdado Cabello sería la última persona en abandonar el poder en Venezuela. Porque lo que a él le da tener poder es algo que ninguna cantidad de dinero, ni lujos, ni mujeres, ni Bugattis se lo puede resarcir, ¿ok? Al fin y al cabo, un sujeto que tiene el vivo ejemplo del complejo de Napoleón. Tú abres el diccionario, ves el complejo de Napoleón, tiene una foto de Diosdado Cabello ahí, ¿ok? Entonces, ese poder es algo que nada más se lo puede devolver y por eso él estaría dispuesto, pues, en efecto, yo estoy seguro, a ser como Tony Montana en el final de Scarface. En la última escena sería Diosdado Cabello en Miraflores, ¿ok? Pero... al mismo tiempo, tienes todas estas personas, muchas de las cuales no se pueden ir, y esto lo vengo diciendo yo desde hace unos cuantos meses y ahora mucha gente lo quiere repetir, lo quiere copiar, mejor dicho, de que Maduro quisiera irse pero no puede hacerlo, porque si se va sabe lo que le pasa, y no lo harían los estadounidenses, lo harían los otros que están por debajo de él, que saben que si Maduro se va, se termina de descomponer la estructura y es todos contra todos y se acabó el modelo criminal del régimen chavista. Maduro es una persona, ustedes me lo preguntan, yo vuelvo a decir, Maduro es una persona que se quiere ir desde hace años, ¿okay? Una persona que desde hace años ha querido irse, ha querido dejar el poder, simplemente no lo puede hacer porque sabe que sería su última decisión. Pero sí, bueno, ya este video va para 1 hora, ¿vale? Así que vamos a terminar, vamos a dejarlo hasta ahí. Como dije, cuando tenga otra actualización que hará al respecto, lo haré. Pero hasta entonces voy a estar siguiendo muy de cerca lo que pase en los próximos 2 días. 2-3 días justo antes de esta reunión con Xi Jinping. Va a ser bastante interesante ver qué ocurre. Ahora miren, si quieren empezar a resguardar sus datos y navegar de forma segura y anónima, asegúrense de utilizar el patrocinador de este video, CyberGhost VPN. Lo mejor de todo es que si utilizan el vínculo que está en la descripción,
Lo obtienen no solo con un 83% de descuento y 4 meses gratis, atención al cliente y una política de devolución de dinero, sino que también están ayudando a apoyar este canal. Patrocinador de larga data CyberDose VPN. Miles y miles de personas en la audiencia ya utilizan CyberDose VPN y ya les encanta el servicio. Yo vengo utilizándolo desde hace más de 2 años y siempre ha sido un servicio excelente, especialmente en la actualidad, cuando cada vez más gobiernos alrededor, especialmente de Europa, quieren imponer estas restricciones y todo este tipo de medidas para hacer que tengas cada vez más menos privacidad y menos libertad y tengas que entregar tu información y tus datos y todas tus particularidades, quién eres, dónde vives, etcétera. No solo al gobierno, sino a compañías extranjeras que son contratadas por estos gobiernos para el manejo de estos datos. Así que se ha vuelto inclusive más importante en la actualidad que tengas algo como CyberDose VPN para poder resguardar tu información. Justamente por eso son patrocinadores de larga data ya en el canal. Así que no espere más. Únanse a todas las personas que ya utilizan este servicio usando el vínculo en la descripción. Hasta la próxima, mi gente. Paso.